Es momento ya de comenzar la tertulia. Nos vamos a Cartagena a saludar a José Luis Romero. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos también a saludar a Virginia Sánchez, que ya está con nosotros. Se recupera en la tertulia de esta casa. Muy buenos días, bienvenida. Bienvenida, Isabel Zúñiga también. Hola, buenos días. Y Paco Valdés. Muy buenos días. Vamos lista y no venía. Dice que tiene mucho trabajo. Bueno, clientes tengas y sobre todo que luego respondan a las minutas, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, yo no me quejo. La gente normalmente responde. Sabe que es igual que si vas al médico, ¿no? A veces suele haber problemas, ¿no? ¿No? Los abogados nos quejáis a veces de... En fin, que la gente no... Le parece que los precios son... Sí, hay a quien le cuesta. No entienden que tú tienes que pagar el agua, luz, bases de datos, el tiempo que no lo recuperas. O sea. Pero yo la verdad es que yo he de decir que yo ese problema no lo tengo. María Volarín. Está muy bien lo que hace Paco, que no se queje de eso, está muy bien. Gracias, José Luis. Pues habrá la morosidad que pueda haber en otros sitios, en cualquier otra profesión, pero me parece muy bien que diga eso. No, yo lo que digo a la gente cuando vienen es que si no le echas gasolina el coche no anda. Entonces, sí, no, eso también es verdad. Entonces, ¿cómo a lo mío? ¿Le has echado gasolina? No, pues sí. Entonces... Pues mucha gente tiene la idea de que ese es un servicio gratis. Exacto. Bueno, vamos a comenzar algunos de los aspectos. Estoy en minoría. ¿Estás en minoría hoy? Sí, pues es verdad. Está María, Isabel, Virginia. Y menos mal que tengo a José Luis de apoyo ahí en Cartagena. Pero María está. No. Hola, José. Acaba de llegar. He llegado silenciosa. A Virginia creo que no la conozco, pero bueno. Un saludo. Por teléfono igual habéis coincidido, sí. Bueno. Que entramos en una semana clave para que haya o no haya presidente de la Generalitat que sustituya a Carlos Mazón. Algunos varones del PP leía yo este fin de semana que tampoco están muy contentos con que se vuelva a reeditar un pacto de PP-Vox, sobre todo aquellos que tienen una cita electoral más inmediata porque entienden que eso les puede restar determinados apoyos del electorado. ¿Cómo lo veis? ¿Habrá elecciones al final en Valencia? Luego hablamos de las generales, pero... Ahora mismo de las valencianas, ¿cómo está el clima? Virginia, ¿cómo lo ves? Pues ahora mismo las últimas noticias que estaban saliendo de mano de la gente que se manifestaba en la calle, afectados por el caso de la riada y los no afectados, pero sí sensibilizados con el clima, están pidiendo que no sea un pacto interno, sino que sí que haya elecciones. Y yo creo que de mano de los partidos políticos es lo que están evitando, porque es un escenario seguro, en este caso para el Partido Popular, que se siente con fuerza para negociar. Vox también está siendo muy duro en su postura y el Partido Socialista también presionando, pero es que la calle pide otra cosa. Bueno, el Partido Socialista quiere elecciones en Valencia. Claro, el Partido Socialista quiere elecciones, efectivamente. No sé si es un mejor momento en Valencia, tampoco. Tampoco sé las encuestas... Por el efecto nacional, digo. Claro, las encuestas ahora mismo sí que le están favoreciendo los números al Partido Socialista, porque esa tendencia donde la derecha lo que sería centro-derecha del Partido Popular estaba frenando, la ultraderecha seguía con esa tendencia de subida, pero no tan rápido como sí venían las encuestas anteriores, y sí que se daba una tendencia ahora más en positivo a los votantes del Partido Socialista. Entonces creo que es un escenario de apuesta y de intentar convulsionar un poco para ver cuánto se puede ganar. José Luis. Bueno, está el asunto muy interesante, porque yo creo que en este momento, lo que pasa es que dices que luego hablaremos de las generales, sí, de las declaraciones de Pedro Sánchez. Yo quería mezclarlo todo, pero bueno, me centro a tu pregunta, lo de Valencia. Yo creo que ahora mismo están todos los partidos en una estrategia política, cada uno viendo a ver cuál le es la más beneficiosa. Y desde ese punto de vista yo creo que en Valencia va a haber elecciones, porque además estas elecciones, si las hay o no las hay, las decide Vox, y yo creo que Vox ahora mismo su análisis político es que le favorece, le viene mejor para su estrategia ir a unas nuevas elecciones que no volver a apoyar al candidato que ahora el PP pueda plantear, y que por supuesto se recoge el legado, porque esta dimisión de Mazón a media, me quedo de diputado y tal, en fin, esto es poco sugerente, y yo creo que el malestar en el PP va a seguir estando, y consecuentemente es Vox en su análisis. Creo que ellos dicen que mejorarán su posición y van a estar en una posición en el próximo gobierno
más fuerte que en estos momentos, y por tanto yo sí creo que va a haber elecciones en Valencia, creo, pero bueno, me puedo equivocar. A ver, María, Paco, Isabel. Pues si nos fijamos en qué es lo mejor para los valencianos, con independencia de... Es una pregunta. Sí, no, ya lo sé, José Luis. No. Con independencia de... Me parece muy bien que lo diga. Claro, sí, yo... A ver, efectivamente, pues cada partido político, pues bueno, a todos en general les falta cierta altura de miras, ven más allá de los intereses que puedan tener los ciudadanos a los que van a gobernar, los suyos propios. Yo creo que para lo que es el pueblo valenciano, ahora mismo unas elecciones no serían lo mejor. Al final, un proceso electoral paraliza el poder legislativo, paraliza el poder ejecutivo, y la Comunidad Valenciana necesita de leyes y necesita de presupuestos y de decisiones para poder salir de la situación en la que está. Sin embargo, yo creo que al final Partido Popular y Vox van a encontrar un acuerdo para salvar esa situación, que creo que va a perjudicar a los representantes de otras comunidades autónomas que tienen ahora elecciones, como puede ser Extremadura, pues porque efectivamente son lo más inmediato, y creo que al final luego pues van a centrar el foco en mirar, aquí han hecho pacto, aquí van a hacer lo mismo, y eso puede dar un poco de aire al Partido Socialista en otros lugares. Pero sí que sorprende cómo el Partido Socialista o la izquierda en general clama que se le dé la voz a los ciudadanos, que no hay que tener miedo a que la gente hable, pero bueno, eso será en toda España, no solamente en la Comunidad Valenciana, porque a nivel nacional podemos decir exactamente lo mismo, podemos predicar lo mismo. Llevamos un montón de ejercicios sin presupuestos, sin una mayoría parlamentaria. Ahora nos ha dicho Pedro Sánchez que legislar es una parte de gobernar, es que yo eso, o sea, me estalla el cerebro cuando digo esa frase. Entonces, es el doble rasero que al final sirve de excusa para cualquier partido político para justificar una decisión. Es decir, si no convoco está justificado, y si convoco también está justificado. Claro. El interés general o el interés partidista. Exactamente. El que me convenga. Sí, a ver, a mí la situación de Valencia me llama un poco la atención, ¿no? Porque se le ha exigido solamente a Mazón que dimita, cuando no es el único responsable, y me parece una postura poco ecuánime, porque debería, y por la misma razón que él ha dado el paso, quizá de manera tardía y torpe, pero lo ha dado, pues debería haberlo hecho también alguien de la Administración General del Estado, ¿no? A ver, tomando ejemplo, porque solamente lo que se ha hecho, la persecución por parte del Gobierno central contra Mazón y las manifestaciones, me parece ya un poco desorbitado. Y en cuanto a la posibilidad de gobernar... de que gobernase el PP con el PSOE, pues tiene con el PP con Vox, yo creo que es algo que hay que entender dentro de la normalidad, porque ha gobernado el PSOE con la extrema izquierda y con los etarras y no pasa absolutamente nada. O sea, todo el mundo lo ve bien. Entonces, pues si el PP quiere gobernar o Vox quiere gobernar o intentarlo con el PP, me parece bien, porque estamos hablando de un partido que jura la Constitución, que admite la integridad de España, que respeta la separación de poderes. No es un partido de mi devoción, pero yo entiendo que es un partido que está dentro de la Constitución, y yo creo que hay que apostar, o habría que apostar por esto, que quizás sería el momento de ir a elecciones. Yo no lo creo, porque yo converjo con lo que han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra. Es el momento de trabajar y no perder o no dejar pasar la oportunidad, o mejor dicho, hay que dejar pasar la oportunidad de convocar unas elecciones, que eso lleva tiempo, un gasto de dinero, que eso se puede destinar a otros fines, ¿no? Exactamente. Eso es como yo lo veo, pero a lo mejor habrá alguien que diga, no, pues elecciones, pero es que me hace mucha gracia que, por ejemplo, el presidente Sánchez, y ya termino, el presidente Sánchez diga, no, elecciones en Valencia, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿quién eres tú para...? O sea, consejos tengo consejos vendo que para mí no tengo. O sea, es que es algo alucinante, ¿no? Una persona que llegó al poder porque decía que no, si no se aprobaban presupuestos hay que convocar elecciones. ¿Y tú qué? O sea, está haciendo justo lo contrario de lo que predica. A ver, Isabel, que es valenciana. No, bueno, habéis dicho casi todo lo que es lo más pertinente, ¿no? Entonces yo lo único respecto a lo que has dicho, Virginia, yo no pienso que sea el pueblo el que se está manifestando en Valencia.
la izquierda tiene una capacidad de movilización increíble. O sea, hay un montón de subvención, como hemos visto en la famosa flotilla, etcétera, y como estamos viendo en los movimientos, o sea, que hay, pues eso, por la sanidad pública, etcétera. Es decir, hay una capacidad de movilización que yo pienso que la derecha tiene, pero no en la misma medida. O sea, que también se mueve. Por tanto, no pienso que sea el pueblo el que está pidiendo realmente elecciones. Y luego, con el sabio consejo de nuestra doctora, que es Santa Teresa de Jesús, de la Iglesia, en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Es decir, unas elecciones en este momento, con todo el ruido horrible que se está realizando contra Mazón, que por cierto, a mí claramente me demuestra que esto es un movimiento de la izquierda, los reorganizados que están. Mazón dimisión, Mazón a prisión y elecciones. Entonces, claro, es decir, en Valencia no está pidiendo el pueblo elecciones. En Valencia están pidiendo reconstrucción, justicia, etcétera. Entonces, por tanto, y luego además toda esa hipocresía que ha dicho de la izquierda, que ha dicho María, es decir, consejos vendo para mí no tengo, es decir, elecciones en Valencia, yo sospecho que ellos piensan que puede salir la izquierda con todas estas elecciones, las... Compromís ha subido. Claro, Compromís es el plato fuerte que está ahí como alternativa. Entonces, no pienso que lo mejor sea unas elecciones. Lo que sí pienso es que el PP tiene que aprender, o sea, así como el PSOE negocia, vamos, con los enemigos de España, con el delincuente Puigdemont que está... O sea, el PP se piensa que Vox es su esclavo y que es como o sea, que tiene que hacer apoyarlo en lo que él diga lo que diga. Y eso no es así. O sea, porque Vox no es un anexo, ni un complemento, ni una parte del PP. O sea, Vox es otra cosa y además tiene, o sea, unas ideas muy claras, unos principios muy firmes. Entonces, yo pienso que ahora mismo no sería lo mejor. Sería bueno. Y por tanto, espero que se pongan de acuerdo PP y... Es el pueblo, no es el pueblo el que pide elecciones. Es una parte. Sí que puede ser una parte. Lo que pasa que yo siempre tengo la sensación que lo que pensamos la ciudadanía, cuando ya se ha conseguido lo que es la consagración de los mandatarios, que yo siempre saco de la ecuación el concepto de líder. Líder es al que tú sigues sin que nadie te coaccione. Bueno, sin coacción. Ellos les hemos dado un legado que es que nos manden, pero es que no podemos salir de la ecuación y creo que hay siempre un algo sistemático en el que una vez que ellos ya ostentan esa concesión de mandar, nos sacan de la ecuación a todos. Entonces creo que sí os doy la razón, que verdaderamente igual no es un momento como para convocar elecciones, sobre todo porque ahora mismo hay un pulso también muy emotivo desde que probablemente se refleje en las urnas y eso va a comprometer una legislatura 4 años. O sea, ¿cuánto luego se arrepintió la gente de haber convocado el Brexit después de haber levantado ese ánimo en la calle? Entonces, sí, tomo la palabra en este caso de Santa Teresa de Jesús, si es de ella, el tema de que en época de tribulación, sí, no hay que mudar. Bueno. Lo que pasa que también te digo, le comparto con Paco, lo de que me parece que la cabeza de Mazón no es el único responsable, si hace más de cabeza de turco. Creo que tendrían que caer todas las personas que no han hecho bien el trabajo. Hablamos de consejeros, directores generales y también en paralelo probablemente antes y después. Los que, o sea, hay muchos responsables anteriores a la Dana, empezando por la ministra Teresa Rivera, que había firmado una serie de reformas o del pollo, de las infraestructuras, que y no después y no se realizaron. Ya, o sea, entonces claro, son cosas muy graves. Con temas ambientales. José Luis. Elecciones, bueno, sí, no, te pongo ya, como querías hilar esto con anterior, sí, es que al final enlazamos con las generales, ¿no? Yo no lo he mezclado, pero los demás venga, sí lo mezclamos ahora. Déjame que lo mezcle yo. Sí, hombre. No, bueno, yo creo que lo que está presidiendo la política en este país es fundamentalmente una cosa que yo la he sacado varias veces, la incoherencia. Yo creo que hay incoherencia en todos los partidos. Porque claro, estáis diciendo que llama la atención que el PSOE esté pidiendo elecciones en Valencia. Y fijaros si no llama la atención que el PP, que Feijóo,
no esté pidiendo elecciones en Valencia, por lo mismo que estáis diciendo. O sea, quiero decir, al final, ¿qué? Resistencia. Quiero decir, al final todos los partidos están en una estrategia política de ver la decisión de si hago o no elecciones, me conviene o no, en las encuestas, me conviene en las próximas elecciones. Esa es la valoración que tienen todos, ¿eh? Porque fijaros que el PP aplaude en Extremadura la decisión de la presidenta de convocar las elecciones y no propicia la misma decisión en Valencia. Es una incoherencia. Y del PSOE, por supuesto, que está diciendo que haga elecciones en Valencia y pues podría pensarse, como se está diciendo, oye, es un clamor también que las hagas de manera general. Por lo tanto, ¿aquí qué es lo que hay detrás? Estrategia política, bajo mi punto de vista. Entonces, unos piensan que y como hacen uso de la legalidad, el PP puede prorrogar en Valencia hasta todo lo que quiera, poniéndose de acuerdo con Vox, pues lo está valorando eso. El PSOE puede prorrogar su presencia hasta el 2027 porque considera que le va mejor aguantar hasta el 2027 en generales, pues lo está haciendo. Es que esto es lo que es la estrategia que cada partido determina. Unas veces la misma decisión la justifico por el interés general y otras no digo que es el interés general, pero estoy mirando las encuestas. Por lo tanto, yo creo que estamos en esa situación. O sea, que estáis diciendo que con los asesinos... No, mira, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con cuando decís que es legítimo que PP y Vox se pongan de acuerdo. Pues exactamente igual de legítimo era que PP, o sea, que PSOE y H. Bildu se pusieran de acuerdo. Y con Junts y con RC. Eso era gravísimo, malísimo, había que mandarlo al fuego eterno y ahora es normal. No, es que, repito, es política. Estrategia política de cada partido. Y los ciudadanos, cuando vayamos a votar, si no nos gustan, no los votamos, y si nos gustan, entonces ahí tendremos la responsabilidad. Ya veremos a ver lo que es. María. A ver, bueno, José Luis, tú dices que es una cuestión de resistencia. No, tío, ese es mi punto de vista. Creo que sí. Todo el mundo está aguantando a cuando le sea lo más favorable. Bueno, pues el manual de resistencia más básico lo escribió Pedro Sánchez. Pero a ver, mira. Es que yo creo eso da lecciones de resistir. Yo creo que hay una diferencia importante entre el gobierno de la nación y el gobierno, en este caso, de la Comunidad Valenciana, que has comentado. Pues explícamelo, porque, a ver si lo entiendo. Sí, mira, a ver cómo lo ves tú. En la Comunidad Valenciana, a los pocos días, bueno, no me recuerdo si era un mes o 20 días, dimitió la consejera. Y es verdad que de manera tardía, como ha dicho Paco, ha dimitido el presidente de la Comunidad Valenciana. Pues si trasladamos eso al Gobierno nacional, yo no veo que haya dimitido absolutamente nadie por casos también con gran... 119 muertos. Un momento, José Luis. Con gran responsabilidad política. O sea, tenemos... un bagaje judicial por parte del actual gobierno importante como para que alguien haya adoptado algún tipo de responsabilidad política en forma de dimisión. Tú dices que el compañero de juegos da exactamente igual porque si son pactos políticos, pues no importa con quién sea el pacto porque todos son legítimos. Sí, has dicho que no hay ningún problema, es decir, que no es sonrojante ni que tengáis la misma vara de medir. Pedía la misma vara de medir. Que tengáis la misma vara de medir. Otro, ¿no? No justifiquéis unas sí y otras no. Espera un momentito. La opinión no la he dado, la daré cuando queráis. José Luis, yo te he entendido mal o has dicho que no había ningún problema o que tú no ves ningún problema. No es una cosa personal tuya, sino que simplemente tu apoyo para hacer una manifestación mía. En un pacto PSOE-Bildu, eso he entendido, ¿no? ¿Qué has dicho? PSOE, H. Bildu. Yo creo que lo sataniza y el PP Volvo. Bueno, yo no he satanizado nada, pero yo no quiero ese compañero de juegos a la hora de hacer política. Pues es decir, yo no creo que EH Bildu sea el exponente máximo de la democracia y que debe estar representado en un gobierno nacional cuando su máxima es la negación del Estado español por encima de todo y de los intereses colectivos. Y además han estado anteriormente en una línea de defensa de las ideas a través de la violencia, como es el terrorismo, y condenados por ello, o sea, en procedimientos judiciales.
Entonces, yo creo que el compañero de juego sí que es importante y que no todos tienen el mismo valor. Esa es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo contigo. No sé por dónde entrar. Yo creo que los escenarios no son exactamente iguales, por mucho que queramos comparar lo que está pasando en Valencia que lo que puede estar pasando ahora mismo en el conjunto de la política nacional. O sea, yo no sé esta costumbre de equiparar y decir, pues yo lo hago, ahora te toca a ti. Por mucho que queramos comparar la inoperancia, vamos a aplicar inoperancia a uno y a otro, no creo que sea igual, no creo que se deba exigir la misma medida. Sobre todo porque también es una medida vacía de contenido y desgastada, entre otras, porque como ha sido la pretensión desde que se hizo el pacto de la legislatura por parte de la oposición, empezaron con que era un gobierno ilegítimo, con que era un gobierno que no había ganado, con que era un gobierno que no tenía mayoría, con que era un gobierno que no tenía sustento numérico para llegar a conformar un poder ejecutivo. Entonces, es que yo ya la vivo cara a la apuesta o volcársela a lo que es a la política nacional con descrédito, si es que la han desgastado. Y sinceramente, bueno, pues vamos a utilizar una medida en cada uno de los escenarios y no pensar que por lo que lo haga uno tenga que hacer lo otro, no sé. Yo pienso que tenemos muy poca memoria, incluso, o sea, a mí misma, es que como además pasan tantas cosas y tan continuas, pero para mostrar que no es lo mismo, recordar lo que el mismo Pedro Sánchez prometía antes de las elecciones. Nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Podemos. Y además hay unos vídeos en los que recoge el porqué. Entonces, claro, no podemos comparar el tiro en la nuca o a los del tiro en la nuca, recuerdo, hombre, los del tiro en la nuca. Es decir, en Bildu todavía hay muchas personas... No, reflexiono perfectamente. Y conozco y lo he vivido porque tengo ya muchos años y tú también. Yo soy un juvenil. La mayor cobardía y los asesinatos, más de 1000 asesinatos, además de personas completamente inocentes. Es decir, comparar a Bildu, o sea... en el cual no todos, pero todavía hay muchos delincuentes cuyos delitos no han sido castigados, con los de Vox que están recibiendo bofetadas desde que nacieron y que además se les cuelga el San Benito porque defienden a la patria, de nacionalistas y más aún de fascistas, como si tuvieran algo que ver, o sea, cuando no tiene nada que ver. Y el único argumentario del PP para no gobernar con Vox es que quiere gobernar solo. Claro, eso lo quieren todos los partidos. Paco. Sí, bueno, yo después de escuchar lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo con la inmensa mayoría. Creo que hemos llegado a un punto de no retorno en cuanto a la política nacional. Si nos fijamos en el año 2018, cuando Pedro Sánchez le exigía a Mariano Rajoy responsabilidad constitucional si no era capaz de cumplir con la Constitución, de presentar, que es su obligación como presidente del gobierno, unos presupuestos y aprobarlos, lo que tiene que hacer era convocar elecciones. Entonces él lo que dijo en un momento, ahora lo que hace es aferrarse al sillón. Pero es que además tenemos a Junts, que lo que ha demostrado, que han dicho, o sea, literalmente que Pedro Sánchez, lo han dicho ellos, Pedro Sánchez se ha cargado la legislatura. O sea, eso es una evidencia, bajo mi punto de vista más, de que es un presidente que ha gobernado coaccionado. Es decir, mejor dicho, él no ha gobernado. Es una marioneta de una persona que sí ha gobernado, que es un prófugo de la justicia que está en Bruselas y que además le exige, o sea, humillar al Estado yendo allí a debatir absolutamente todo. Entonces, cuando ellos han dicho hasta aquí hemos llegado, o sea, los que de verdad gobiernan, que eso es lo que yo creo que eso es lo que la ciudadanía española debería darse cuenta, que Pedro Sánchez lo único que ha hecho ha sido cobrar su sueldo, pero no ha cumplido con su trabajo. También me gustaría recordar cuando Ábalos en la tribuna del Congreso de los Diputados decía aquello de no podemos normalizar la corrupción. Pues es que ahora mismo yo creo que estamos en un panorama, en un estadio, en un escenario de corrupción como no ha habido igual en España. O sea, esto no pasaba desde la época de Filesa, Malesa, Time Sport, del Boletín Oficial, de Aida Álvarez, de Renfe, no sé si os acordáis, de todos aquellos años que llevaron a Felipe González al abismo. Pues estamos todavía peor. Los años tensos en el Partido Popular. Sí, estamos todavía peor, porque el fiscal general del Estado... Eso se ha olvidado. La mujer, el hermano, el que se presenta ahora de presidente, yo recuerdo, no hace mucho... Extremadura. Sí, yo recuerdo cuando no hace mucho en esta sede, aquí sentado, no, es que si te imputan tienes que dimitir. Y eso ya no vale. O sea, eso ya hemos saltado. Y por último, lo que a mí me fastidia, porque sale de mi trabajo, de mi sueldo, es que si vosotros no podéis hacer vuestro trabajo, es decir, los diputados y los senadores, porque no
no sirve de nada que estéis allí ahora mismo. Lo que hay que hacer es disolver las Cortes, porque yo no quiero que cobréis por no hacer nada. No sé si me explico. Vosotros vais ahí de paseo, de turismo, sentéis, no podéis aprobar los presupuestos generales del Estado, no se puede legislar, no se puede hacer nada, pero cobrar sí, no, perdona, eso sí que no. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es una huelga general, habría que salir a la calle, los ciudadanos, deberían de salir a la calle los ciudadanos, y me da igual si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, y decir, hasta aquí hemos llegado. Porque esto es inasumible. O sea, con la que está cayendo que la gente no puede comprarse una vivienda, que no se pueden comprar una docena de huevos, y encima estamos aplaudiendo y viendo ahora, no, es que si es vos, no, perdona, no. O sea, yo por lo menos estoy harto, o sea, de esta situación. O sea, es que me parece intolerable. Pero una cosa, ¿has escuchado esta mañana a Pedro Sánchez decir que España está que se sale? Sí, o sea, sí. Económicamente, por Dios, o sea, es que ya es como reírse de los españoles. El pelo, o sea. Pues como el señor López, mira, dice que no salimos nosotros, ¿sabes? Pero lo que pasa es que yo que fui el sábado a manifestarme por la sanidad pública en la región, subvencionado, como dice Isabel, por no sé quién, me pagaron el autobús y tal. He hecho movilizado. Y me dieron de comer. Isabel es que dice unas cosas de verdad, que las dice, pero bueno, nada, oye, pues ya está, las dices tú. Ella ha hablado de la capacidad de movilización, ha dicho nada de los... Sí, de la izquierda subvencionada. Bocadillo no te dieron, ¿no? No han llegado todavía. Pero no sería la primera vez que lo dan. No, pero sí que es cierto, como que pagan el autobús. No sería la primera vez. Eso sí que es cierto, como dice Isabel. ¿Te pagaron el autobús? Venga, vale. Eso no lo sabía. Venga, vale, me pagaron el autobús. ¿De qué estás hablando? No, estoy preguntando. No, pero sí que es cierto que a lo mejor hay gente a la que le cuesta más salir a la calle, es decir, manifestarse, porque claro, yo, por ejemplo, yo no me puedo permitir ese lujo, sinceramente. ¿De qué? Porque entonces dejo de trabajar. Ahora, si yo fuera funcionario, fuera liberado, pues evidentemente sí que... Claro, si estar en la calle no te cuesta el dinero... Pues un sábado a las 12, Sí, es que yo soy autónomo, trabajo de lunes a lunes. Oye, pues pido perdón por haber ido a defender la sanidad. No. Pido perdón públicamente. Mira, yo Hombre, quiero, de verdad. cuando ya estamos un poco en este ciclón, me parece que hay que dar un paso atrás y ser un poco más analíticos. Entonces yo, por ejemplo, cojo un poco la línea que ha abierto Paco y yo creo que tenemos que recordar que lo que sustenta este sistema político es la democracia. Dentro del término democracia está el pueblo. Y creo que ahora mismo tenemos el foco mucho más puesto en un sistema que se ha vuelto más partitocrático. Tenemos que romper eso y darnos cuenta, como dice Paco, que esa gente tiene un cometido, y ese cometido es legislar. Y aparte de legislar, lo que tiene que el Ejecutivo es aplicar y desarrollar esas leyes. Creo que debemos a veces pasar de pantalla nosotros como consumidores de realidad, consumidores de noticias y consumidores de un contenido mediatizado, no mediático, mediatizado, y buscar, cuando hablamos, no han hecho el trabajo, no, vámonos al contenido, vamos a desarrollar qué leyes no se han aprobado o qué leyes sí se han aprobado, porque igual sí nos empezamos a sorprender con cuánto contenido legislativo sí se ha llevado a cabo, porque además ahí es cuando te sorprendes en cuantísimas veces votan de la mano gente que luego tú ves que se están matando. Entonces yo exijo un poco que, por eso he comentado al principio, que nunca obviemos el papel que tenemos nosotros y que demos un paso atrás y que no nos quedemos solo en esa compra de relato. Cuando tú dices que a la izquierda la movilizan, sí que tengo también que poner un poco a la par el decir que en este caso las fuerzas más de derecha son los reyes del relato, además un relato muy digestivo, digerible y creíble, y que se replica con una facilidad tremenda. Entonces vamos a tener también que cada uno juega las bazas y la batalla que sabe que es donde es fuerte. No me parece ni mejor ni peor, no me parece más inválido uno y otro, pero vamos a pensar que cada uno despliega las fuerzas que puede. Sí. Yendo a lo que acabas de decir, que me parece muy interesante, lo de los análisis y el problema de cuando hablamos de modo tan inmediato, era difícil. Efectivamente, esto se ha convertido en una... O sea, es una partitocracia. Entonces, y de hecho yo he escuchado... Además, lo he escuchado explícitamente este mismo curso, alguna ministra del PSOE decir que ella antes es del PSOE que española. Entonces, claro, es que eso es así, por desgracia. Y, por ejemplo, sin más, un pequeño apunte. Una cosa que... hay que reformar el sistema desde mi punto de vista, pero vamos, muy profundamente. La ley electoral, ¿te refieres? La ley electoral y el sistema político. No, pero la ley electoral, por supuesto. También. Pero la ley electoral en primer lugar. No podemos estar sometidos. Isabel antisistema. Isabel antisistema. No soy antisistema, vamos, soy prosistema. Me gusta mucho esa teoría. No soy antisistema, soy prosistema justo. Has dicho que es decir, hay que buscar
buscar un sistema más justo. justo. De acuerdo contigo, hay que reformarlo. Un sistema hace falta, pero más justo. Y el que hay ahora, y por ejemplo, o sea, aparte de la ley electoral, que pienso que es una de las cosas primeras que habría que ir reducir toda la administración, pero vamos, o sea, en 2/3, hay una pequeña cosita que dice Vox, que es que los partidos se financien por sí mismos. Por supuesto. Y los sindicatos. Sí, y los claro. sindicatos. Sí. Y los empresarios. No es decir, bueno, pues fíjate tú, ese pequeño detalle, pues no digo que lo solucionará, porque hace falta reformas de más calado, pero sería un pequeñito, una pequeñita ayuda. Y una pequeña cosa a lo que has dicho, lo del relato. Mira, el relato lo ganó la izquierda hace muchísimo tiempo. Y la derecha, como dice Paine, ha estado siempre muy dormidita en España. Pero se está despertando. Entonces, por desgracia, a mí me parece que el relato de lo que llamamos derecha, que es, o sea, que no es tan amplio, porque el PP está asumido, desde mi punto de vista, casi plenamente el relato de la izquierda, en gran medida, y luego va dando bandazos, por eso nadie se aclara con el PP, porque unos días dice una cosa, otros días dice otra. Entonces, ese relato lo ganó hace mucho tiempo la izquierda, y ahora hay una derecha que está despertando y que está empezando a decir cosas. No sé si visteis ayer una encuesta que decía que muchos de los futuros, próximos, potenciales votantes de Vox proceden no del PP, sino proceden del PSOE. Sí. Incluso de Podemos o Sumar. Ojo, eso lo dijeron ayer en un medio de información nacional. Pero si es que lo hemos hablado alguna vez, ¿cómo se llama el partido este de izquierda? ¿Te llama la atención ese dato? No. ¿No? No, es lo que se llama trasvase o transferencia de votos. Es la parte más difícil, que alguien cambie probablemente de signo ideológico, pero se da y es una de las peleas. Y luego, bueno, pues está cuando el votante pivota dentro de lo que es el signo, entre partidos de mayor o menor identidad o más significación dentro de esa línea ideológica. Yo creo que lo resaltan porque saben que es algo que se da con dificultad, pero que si se da, lo que está evidenciando ahora mismo es un pulso de la calle. Sí, pero el soporte de ese trasvase era... de votar pero el trasvase era... ¿Podemos pasar a votar a Vox? Sí, pero ojo, Joaquín, el trasvase... Amor al odio, o sea, es algo freudiano. Sí. No, perdona, no. Pero ahora te digo otra cosa. Pero el sustento de ese trasvase estaba primero en la inseguridad en la calle, la gente está palpando que hay inseguridad en la calle, el aumento de la migración en la calle, o sea, que es bárbaro, el problema de la vivienda, todo eso venía ayer, o sea, que no me lo estoy inventando yo. O sea, que esto es lo que la gente de la calle, de izquierdas o de derechas, de arriba, de abajo, tu vecino de la izquierda... Claro, el problema es que... Sí, Virginia, ¿Sabes lo que venía también en el periódico en una nota muy pequeñita, que a mí es lo que ya me parece clamoroso, y que esa nota pequeñita se la comían los titulares de Vox, de tal, de cual? El informe fue esa. El informe de Cáritas, donde habla de exclusión, donde se habla... está hablando muy poquito. Se habla poquísimo, y te voy a decir por qué. Porque es un terreno y es una problemática real para la que tienen difícil solución unos y otros. Entonces, nos interesa mucho volver al interés mediático y partidista, donde estas cosas de peso y que nos duelen tanto se queden ahí en el fondo del cajón, porque bueno, pues en el fondo ya nos acostumbraremos a vivir con ellas. Pero y en eso, el informe eso es lo que mide si convoco o no convoco. Pues mira, yo lo siento, pero hay una cosa, mirad, coged Frente Obrero, que es bien de izquierdas, desde mi punto de vista, más auténtico, una izquierda mucho más auténtica, coincide en un 80-85% Isabel, en sus no contenidos solo nos con Vox. descalifica, Entonces, ahora nos descalifica en bueno y malo. No, que hay que ir, es que al revés, lo que hay que ir es que a veces lo de derecha e izquierda simplifica mucho. Lo que hay que ir es a los problemas reales, y entonces cuando se encuentran un partido que con firmeza está defendiendo toda una serie de problemas reales que afectan realmente a la gente, como ocurre con Vox, y además con apoyo y con fuerza y con capacidad, pues entonces empieza la gente a pasarse a ese partido. El tema es que esos problemas reales, que yo estoy de acuerdo contigo, que hay que afrontar y que sean de uno o de otro lado, o sea... Nadie le quiere poner el cascabel al gato. Es decir, en España hemos tenido mayorías absolutas que han permitido cambiar la ley electoral, que efectivamente debería de dársele una vuelta, cambiar el papel a lo mejor un poco también del Senado y hacerlo o más útil o ver qué hacemos con él. Es decir, se podían haber acometido desde poderes fuertes con mayorías absolutas muchísimas reformas que son necesarias en España. Y la realidad es
que quien ha podido hacerlo, y han sido los dos principales partidos políticos, no lo han hecho. Claro. Y quien promete esos cambios, cuando llega al poder luego, no lo hace. ¿O sí? Disculpa un momento, mira, tenemos ejemplos en muchísimos sitios. Acaba de ganar en Nueva York un candidato que hubiera sido impensable hace unos años. Pues su discurso que ha venido replicando durante toda la campaña electoral, en cuanto ha visto que efectivamente ya tenía esa posición en la que poder acometer esos cambios que ha estado manifestando que iba a hacer, pues ahora ha empezado a suavizar el discurso, porque afrontar los problemas reales supone tomar medidas que son muy contrarias en muchas ocasiones a una parte importante de la población. ¿Quién va a despedir funcionarios? ¿Qué gobierno lo va a hacer? Si decimos que hay que reducir las administraciones públicas, estamos diciendo que sobra gente que trabaje allí. ¿Eso quién lo va a hacer? Pues Trump, por ejemplo, lo ha hecho. Bueno, pero es que estamos en España. ¿Quién va a recortar la financiación a los partidos políticos? ¿La van a recortar ellos mismos o a los sindicatos? ¿Quién lo va a hacer? Ese es el problema. Ese es el problema, que cuando quien puede hacerlo llega al poder, si ya nos la han quitado, te lo dicho, nada. No, y yo estoy de acuerdo con Virginia en que nos han sacado de la ecuación. Es decir, estamos en la ecuación cuando llega el momento de votar. Pero una vez que votamos, la ecuación se disuelve y entonces pasamos a ser un apéndice simplemente que mira, observa, sí, pero ojo, María, ni siquiera el derecho a voto nos lo quita. Que hoy en día, por mucho que diga Pedro Sánchez, como habéis comentado antes, de que España va fenomenal, la situación es que la gente se ha empobrecido muchísimo. Claro, ¿no? Y Pedro Sánchez ha dicho que es culpa de las comunidades autónomas. O sea, no, por eso digo que... Entonces, yo creo que alguien se alerte o se alarme porque esté la gente un poco cansada o pensando en adoptar otras alternativas, eso no debería de sorprender a nadie. Es natural decir, oye, si haciendo lo mismo tengo los mismos resultados, a lo mejor lo que tendría que hacer otra cosa. Claro. Pues mira, yo lo siento, pero sí que hay políticos que han cambiado las cosas. Entonces, Bukele, discutible, pero Bukele ha cambiado las cosas. Esta Meloni ha cambiado las cosas. Un 60% menos de inmigración ilegal. Milei, también discutible, porque hay decisiones que no han sido... Pero ha ganado. Claro, pero mira, mayoritariamente ha reducido la inflación, pero del 300 al 30, o sea, unos cambios. Por tanto, yo pienso, María, en este sentido, fíjate que coincido que siempre contigo, que no hay que ser tan negativos. O sea, decir que no porque los partidos que hasta ahora han gobernado, el bipartidismo principalmente, lo hayan hecho así de mal y se hayan corrompido de esa forma, no por eso los partidos nuevos lo van a hacer igual de mal. ¿Pero en qué situación estaba Argentina? O sea, es decir, pues fatal, muchos de Bukele, o sea, que quiero decir, la alternativa que tenían ya era ninguna. O sea, a lo mejor es que estamos en unos escenarios... Pero María, se han tomado medidas en esos países que a lo mejor en España somos tan timoratos. No, aquí no se adoptan. O sea, en vez de coger y endurecer medidas, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o sea, tomar medidas... ¿Quién empieza a recortar fondos para los MENAS, ¿quién adopta todas esas medidas? Pues si fueran necesarias. Mira, te digo una cosa, en Valencia, ya que volvemos a antes, en Valencia, yo que soy valenciana, llevaba desde que murió el innombrable, o sea, en el 75, que fue cuando yo me fui un poco antes de que muriera el innombrable, el catalán se había adueñado de Valencia. Además, de hecho, se enseñaba de modo explícito en el bachillerato catalán. En los mapas de Cataluña aparece claramente Valencia integrada en los países catalanes, o catalanas, como queramos. En cambio, la primera vez que yo he vuelto a escuchar hablar del valenciano y empezar a luchar por el valenciano, que recuerdo que el valenciano y una lengua no es sin más un conjunto de sonidos y palabras, es una forma de ver el mundo, una forma, es verdad que no tan diferente un valenciano y un catalán, o un valenciano y un andaluz, como un indio y un europeo. Pero hay diferencias, y es la cultura propia y es la lengua materna, y el único que se ha atrevido, y yo sé que en Valencia, que tampoco lo he seguido, Vox se ha atrevido y se atreve a cosas que no se atreven otros, y de hecho a mí, por lo que me ha empezado a gustar Vox, es justamente por eso, porque se ha atrevido a poner sobre la mesa problemas que ya se daban por zanjados y por solucionados. José Luis.
No, yo solamente esto ya está como deriva de cada uno en los gustos personales de cada uno, pues ya está. Yo es que he intentado hablar. La relación entre lo individual y lo universal es mucho más estrecha de lo que pensamos. Isabel, de verdad. Yo me gustaría que eso que acabas de hacer de defensa del valenciano, pues pudiera admitir que otros defiendan también lo suyo, ¿o no? Claro, pues, que lo defiendo. No, bueno, no la libertad es algo que para mí es prioritario, la libertad. Muy bien. Vale, muy bien. Yo que solamente os he pedido, en mi primera intervención, yo no he dado mi opinión sobre si hay que hacer o no elecciones, cómo lo veo yo. Si queréis, además la doy si queréis, o sea que no hay ningún problema. Pero yo lo único que he pedido, que tengamos una cierta coherencia, en los planteamientos, y yo lo que creo que ahora mismo hay un error político importante en todo el espectro político español, de una falta de coherencia. Estamos defendiendo lo mismo y su contrario en función de los intereses del partido en un momento determinado, pensando en las elecciones y en los votos, que es lo que nos va dando las encuestas. Nosotros mismos estamos viendo las encuestas. Yo podía citaros las encuestas que dicen otras cosas y tal. Pues a mí me parece lamentable. O sea, a mí eso, personalmente ya digo, pues yo creo que es un error. Yo creo que debemos de estar preocupados por resolver los problemas de los ciudadanos, que eso es la política, La política es resolver conflictos. Hay una reflexión. Y hay conflictos porque hay diferencias. Hay una reflexión interesante en ese informe FOESA, que yo creo que se destacaba. Es durísimo. ¿Está hablando del de Cáritas? Sí. Quien mueve las palancas de los cambios profundos viene a ser, antes se llamaba las revoluciones, las hacía la burguesía, las hacía la clase trabajadora, pero quien impulsaba era la burguesía. Ahora quizás habría que reflexionar sobre esas palancas, que un deterioro de la clase media, como se está viviendo en este país en los últimos años, sí que es capaz de provocar un cambio profundo en la sociedad, si al final tenemos una clase media descontenta, ¿no? Yo creo que es un tema que deberían reflexionar los partidos políticos. Es decir, si estamos deteriorando la clase media, ojo. Ha bajado un 70%. No lo sé, un punto de vista. Claro, pero es que eso no es un problema. Le mira a Virginia porque entiende más que yo. Claro, es que eso no es un problema ahora mismo de solo de este país. Es un tema es un problema de solamente Occidente. que crezca la pobreza, sino que la clase media se está deteriorando en sus Joaquín, un 70%. Y la vuelta al Estado absoluto. Y la vuelta al Estado absoluto. Es un disparate lo que o es que lo de Milei, Trump... Mira, pues te digo la mayor incoherencia. La mayor incoherencia es el comunismo. Es decir, un partido que por definición es monopartidista y vete a los países donde gobierna el comunismo. Son monopartidistas. Y pretenden que no son demócratas. Pues eso es lo que quiere Trump, un monopartido también. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Que no quiere Trump el monopartido? Bueno, no lo sé, porque yo no soy ni trumpista ni trumpista, no soy trumpista. Es decir, a mí no me importa, o sea, allá Estados Unidos, que siempre ha sido diferente de Europa, ¿no? Pero vamos, que mayor incoherencia que esa, pretender ser demócrata cuando no lo son por definición, y además lo demuestran continuamente. Bueno, pues eso lo dices tú. Virginia. Yo interpelaba a Virginia. No, eso lo dijo Marx, no yo. El concepto de... Y Stalin... El concepto de clase media ha sido excepcionalmente plástico, porque cuantísima gente nos identificábamos con ese concepto de clase media, y luego resulta que con los indicadores o estaban muy por encima o estaban muy por abajo. Pero sí es verdad que lo que es sangrante es el nuevo concepto que se ha introducido, que es el del trabajador pobre. O sea, el hecho de trabajar ya no te garantiza tener un nivel de bienestar y poder cubrir tus necesidades mínimas. Eso, teniendo lo que es la naturaleza del ser humano, somos inquisitivos, le buscamos un porqué y buscamos una responsabilidad de lo que nos pasa, es lo que nos empieza a ver quién está fallando en esta ecuación, en el reparto. Y es donde los políticos, el relato, el levantamiento y las movilizaciones nos hacen daño. Y es ahí donde nosotros, digamos, se nos levanta lo que es nuestro comportamiento tribal y buscamos... miramos entre nuestros iguales qué podemos hacer, porque nos están pasando cosas que no entendemos. Pues mira, lo que has dicho me acaba de recordar a Maduro, que se lo he escuchado por sus propias, con su vocecita, que el pueblo tiene que ser pobre, porque si se hacen ricos se vuelven de derechas. Y entonces, ¿dónde se mantiene? Bueno, es verdad que China es una excepción. Relativamente, porque son muchos habitantes y habría que estudiarlo más a fondo. Pero vete a Cuba, vete a Venezuela, que era riquísima, y cómo están ahora. Entonces, si alguien ha traído pobreza,
Bueno, Venezuela era riquísima para algunos. ¿El qué? Para algunos, ¿eh? Bueno, pero era... Isabel, deberías de escuchar... Es cierto que el trabajador pobre del que habla Virginia es la realidad que tenemos ahora. Es decir, hay pocas personas, un porcentaje no es muy significativo, que trabaje por mucho más del salario mínimo. Y es que con el salario mínimo en España, de manera independiente, te cuesta trabajo vivir. O sea, ya no hablamos de tener hijos o familia, o sea, es complicado. Trabajar ya no te garantiza nada. Y lo peor es que no trabajar a veces te garantiza casi los mismos recursos con el tema de las ayudas. Entonces, ni tienes incentivo al trabajo, porque el trabajo de por sí no te permite vivir no te permite un estado de bienestar, y el no trabajar casi que te iguala económicamente con el que trabaja por lo mínimo. Entonces, bueno, cuando no trabajas tienes el salario intangible de gestionar tu tiempo, y a veces mi miseria es mía. Y es un principio que las nuevas generaciones están introduciendo y son capaces de decir que no a un trabajo retribuido, porque es a costa de qué, a costa de tu un tiempo, fin de semana, a costa del procesante de lo que dejas de hacer, que normalmente sea tu extensa voluntad de lo mucho o la nada. Tú eres socióloga, yo no conocía tu profesión, pero efectivamente un fenómeno curioso es esto que nos estamos encontrando. Ahora mismo aquí se necesitan muchísimos camioneros y habiendo el paro que hay, pues no hay personas españolas y pidiendo a gritos que legalicen inmigrantes. Entonces, claro, son fenómenos muy curiosos y que habría que estudiar. Vale, o sea, que requieren un estudio a fondo. Ese es el fenómeno de las vacantes, es el desajuste del mercado de trabajo. Entonces se produce por varios indicadores. Uno es que las personas no tienen las competencias o las capacidades que en este caso se requieren, porque el empresario está buscando a alguien que sepa hacer algo que la calle no lo sabe hacer. Luego también hay condiciones leoninas o pírricas dentro de una oferta de trabajo. Y entonces es una realidad muy profunda, que es donde las políticas activas de empleo tendrían que estar como si fuesen un antibiótico encima de un virus, trabajando con una eficacia brutal, porque es impresionante como hay paro estructural y hay vacantes estructurales. Exactamente, por eso digo que las reformas, esa es una realidad, las reformas que hay que hacer son las reformas que hay que hacer en España, y supongo que eso también se extenderá a Europa. Ahí está la pedagogía, es donde tenemos que poner el foco, no en que el PP promete o el PSOE promete. Bueno, lo que hay que ver también es qué partidos son capaces de hacer esas reformas y cuáles no. Pues... Y por lo pronto que sean conscientes de esos problemas. Eso te preguntamos a ti, sabes que eso lo sabes tú. Los que pueden y los que no. Los que saben y los que no saben. Vamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú que hablas del relato, yo soy consciente de que parte del relato es decir que los de Vox no somos capaces. O no son capaces, porque bueno, yo me integro porque jamás en mi vida me había explicado. Sí, pero bueno, se deduce de algunas afirmaciones. Sí, bueno, bien. Se deduce de algunas afirmaciones, porque la deducción es una de las capacidades intelectuales humanas. Mía también. Y no es así. Entre otras cosas, porque donde ha estado gobernando sí que ha hecho cambios con los poquitos votos que todavía tiene y que necesita para cambiar las cosas. Pero cuando ha podido, ha hecho cambios. Pues vamos. García, Virginia, Paco, Isabel y José Luis, gracias por compartir la mañana más del lunes. A vosotros siempre. Hasta luego.